Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.300 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias y los santuarios locales en Corea, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Antes de un importante examen, los alumnos que están preparándose para ese día tienen que estudiar mucho y ser muy perseverantes. Sus padres tal vez sientan pena por ellos, pero no por eso les dirían a sus hijos: olvídense del examen y vayan a descansar. Si los jóvenes no tuvieran que estudiar para el examen, tal vez se sentirían contentos y cómodos por un momento, pero no les sería de ningún provecho. Por eso, los padres tratan de animar a sus hijos y proveerles de todas las facilidades para estudiar. Cuando nuestro Padre observa a los creyentes que están siguiendo el camino de fe, su corazón experimenta lo mismo. Como solo alcanzaremos el gozo de la gloria del reino celestial cuando pasemos por el proceso del cultivo humano, con mucho trabajo y dificultad, Dios nos anima a no desfallecer. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como dije, las personas que no son creyentes, al verlo, podrían creer que su vida es digna de lástima y compasión. Los domingos, cuando todos los demás descansan y se distraen, usted viene todo el día a la iglesia, al culto y a reunirse con sus hermanos en la fe. No importa que haga frío o calor, que llueva o que nieve. Asiste a la oración en la noche, a veces trayendo a sus hijos. No bebe ni fuma ni disfruta de otros placeres del mundo, por lo que los demás podrían pensar: ¿qué hay de divertido en su vida? La verdad es que mucha gente no se esfuerza en sus vidas, pero los que tienen fe son siempre fieles y trabajan honestamente, por lo que parece que han escogido el camino más difícil. Incluso si alguien le golpea en la mejilla derecha sin razón alguna, usted no responde de la misma manera, sino por el contrario le pone la otra mejilla. Por eso, lo pueden tomar por un tonto. Por favor, es mejor que lo crean tonto y que no reaccione, aunque lo hayan abofeteado en la mejilla derecha. Dios ama y valora sobremanera la bondad. Dios es la bondad misma. Por eso desea que sus hijos sean buenos. Él aborrece el mal. Por eso nos dice que nos despojemos de toda forma de maldad. Sin embargo, aun cuando tome el camino angosto, ello no significa que deba ser compadecido. Podría parecer difícil a los ojos de los no creyentes, pero al final de esta senda estrecha le está esperando la gloriosa puerta del reino celestial. Definitivamente tiene que pasar por esa puerta. Por eso, Dios le dice que vaya por el camino angosto y le da gracia y fortaleza para correr la buena carrera. Y mientras la fe y la esperanza crecen en su corazón, es decir, mientras la medida de su fe aumenta, el camino al reino celestial ya no será tan angosto, sino que se ensanchará. Verá la puerta del reino celestial más claramente y podrá correr hacia él sin obstáculos. De este modo su carrera de fe se hará cada vez más fácil. Por medio de este mensaje, espero que pueda lograr una mayor medida de fe y sea lleno de esperanza por el cielo. Oro en el nombre del Señor, que todos los días corra la buena carrera que conduce al reino de los cielos con felicidad y abundancia. Queridos amigos, esta es la 7ª prédica de la medida de fe. Y continuando con la prédica anterior, les hablaré del segundo nivel de fe. Del mismo modo en que registramos el nacimiento de un bebé en una oficina del gobierno, cuando alguien acepta al Señor y es salvo,
su nombre es registrado en el libro de la vida en el cielo. Una vez que es salvo, recibe el Espíritu Santo y se convierte en hijo de Dios. Ahora puede creer en Dios como el Creador y también puede creer que hay un cielo y un infierno. Igualmente, acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Sin embargo, ya que no conoce bien la verdad, no puede vivir una vida diferente a los no creyentes. Tan solo viene a la iglesia y vive una vida no muy diferente a la que tenía antes de aceptar al Señor. Luego, a medida que escucha más la palabra de Dios, se da cuenta que tiene que vivir de acuerdo a la verdad. En ese momento, empieza a tratar de vivir por la verdad que ha aprendido. Este es el comienzo del segundo nivel de fe. En el primer nivel de fe no sabe nada, no conoce la verdad, solamente viene a la iglesia pensando en otras cosas, pero luego aprende la palabra y su fe crece. Llega a saber que debe obedecer la palabra de Dios y que debe de cumplirla. Por eso, ahora, procura practicar la palabra de Dios. Este es el segundo nivel de fe. En el segundo nivel de fe, trata de vivir por la palabra, pero no puede practicarla completamente. A veces lo hace, pero otras veces no, y vuelve a hacer lo mismo que antes, sabiendo que no debe pecar. Así que, al escuchar este mensaje, debería examinarse para saber en qué nivel está su fe. Los nuevos creyentes están en el primer nivel, y por favor verifique si está en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer o en el cuarto nivel, e incluso si está en el segundo nivel, vea si ha logrado el 1% o 2% o qué porcentaje ha alcanzado en una escala del 100%. Al analizarse de esta manera, puede subir a niveles más altos de fe. Pero incluso estando en el mismo segundo nivel de fe, cada uno practica la palabra en diferente medida. Por una parte, hay personas que recién han pasado del primer al segundo nivel. Para ellos, lo que no pueden hacer por fe es mucho más de lo que pueden hacer. Por otra parte, hay algunos que tienen mayor fortaleza para practicar la palabra, así que están más cerca del tercer nivel que del primer nivel. Por consiguiente, puede discernir su medida de fe incluso en el mismo segundo nivel para saber si ha alcanzado el 10%, el 50%, el 80% o el 90% dentro de ese nivel, y si pronto va a subir del segundo al tercer nivel de fe. Por ejemplo, todos ustedes saben que tienen que guardar el día del Señor, es decir, el día domingo. También saben que tienen que diezmar debidamente. Para guardar todo el día del Señor, asisten tanto al culto de la mañana como al de la noche. Asimismo, el día domingo no deben de comprar ni vender nada y tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El diezmo en realidad no solamente es dar el 10% de sus ingresos, sino tiene que ser el diezmo total de todo lo que recibe y que corresponde darle a Dios. Verificando estas cosas en su vida espiritual, puede darse cuenta del nivel de su fe. Digamos que va al culto el día domingo, pero de vez en cuando no lo hace. Por ejemplo, cuando hay un problema en su familia o cuando le invitan a un matrimonio o a un cumpleaños, el domingo deja de ir al servicio por asistir a esas celebraciones familiares. O puede haber otros casos por los cuales no vaya al culto. Eso significa que está en el segundo nivel de fe. Si solo asiste al servicio de la mañana, pero no al culto de la noche, significa que está en el primer nivel de fe. No está ni en el segundo nivel de fe. Debe poder evaluarse de esta forma. El padre del anciano Vin murió a la edad de 87 años, pero todos los miembros de su familia vinieron al culto. Le sugerí al hermano Vin que por ser el hijo mayor debería irse temprano inmediatamente después del servicio, pero todos los miembros de su familia asistieron al culto de la iglesia. Mi madre murió a los 91 años y también cayó un domingo. Recibí la llamada telefónica desde mi ciudad a eso de las 7 de la mañana, diciendo que mi madre había fallecido. Pero vine al culto de la mañana y de la noche y luego fui a mi ciudad. En aquel tiempo mis hermanos y hermanas no tenían mucha fe, pero no me dijeron nada. Mi madre falleció muy temprano en la mañana, pero yo fui allí tarde en la noche. Aún así, ninguno de ellos me dijo nada.
Por el contrario, estuvieron alegres de verme llegar. Por supuesto, como hijo tenía que estar allí, pero más bien estaban felices de verme y me consolaron. De acuerdo a la clase de fe que muestre, puede tocar el corazón de los miembros de su familia. Ellos pensarán, él es un creyente y es fiel, y no lo molestarán más. Público televidente, aun cuando tenga importantes obligaciones y responsabilidades en la iglesia, si todavía no practica la palabra y vive en la mentira, está en el segundo nivel de fe y tiene la fe de un niño espiritual. Esto se aplica a pastores, ancianos, diáconos antiguos, líderes de células y maestros de escuela dominical también. Dios mira el interior del corazón de cada uno y no mide nuestra fe de acuerdo a nuestros títulos en la iglesia ni a los años que tengamos como cristianos o a lo bien que sepamos la palabra de Dios y la podamos enseñar. Él mira si obedecemos su palabra y si actuamos de acuerdo a la verdad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, estaban solamente en el primer o en el segundo nivel de fe. Por lo tanto, no pudo darles alimento espiritual. No pudo alimentarlos con alimento espiritual. Por eso los trató solo como a bebés, porque aún eran carnales. No podían vivir por la palabra. No vivían en la luz. Por lo tanto, andaban en la carne. Por esta razón, el apóstol Pablo solo pudo tratarlos como a bebés. Continúa el versículo. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Todavía tienen envidia y celos, hermanos? Entonces, si lo tienen, están en la carne. Si tienen celos o envidia de alguien, o si juzgan, condenan o calumnian a otros, entonces son carnales. Están solamente en el primer o en el segundo nivel de fe. Todavía es un bebé. Muy bien. Usted es un anciano en la iglesia, un líder, una antigua diaconisa, y aún así es un bebé. Es un líder de célula o un diácono. Debería estar por lo menos en el tercer nivel de fe. Pero si, por ejemplo, aún tiene envidia y celos de otros, solamente está en el primer o en el segundo nivel de fe. No está creciendo, así que es un bebé espiritual y es un carnal. Debe andar en el espíritu. Dios dice que Él es espíritu, de modo que los que le adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero usted es carnal, no puede comer alimento sólido. No tiene esa clase de fe. Por eso este versículo dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por favor, verifique si tiene celos o envidia. Si a su compañero de trabajo le pagan más y es promovido antes que usted, ¿no tendría celos de esa persona? O en la iglesia, porque uno es elogiado por el pastor principal, ¿no estaría celoso de esa persona? En el caso de los alumnos, si otros rinden más que usted y son más apreciados por sus profesores, ¿no tendría celo de ellos? Si tiene la maldad de los celos y la envidia, todavía es carnal y está en el primer o en el segundo nivel de fe. Si hay celos y contiendas, eso significa que ni siquiera se ha despojado de las obras de la carne. Si tiene esta clase de corazón y se comporta de esa manera, entonces está revelando que aún es carnal y que está en el segundo nivel de fe, viviendo como un hombre común y corriente. Por supuesto, si es un nuevo creyente que recién empieza en la fe, Dios le dará gracia y fortaleza en la misma medida en que procure llegar al segundo nivel de fe y así ser lleno del Espíritu Santo.
Pero si se queda en el segundo nivel de fe por muchos años, aunque haya sido cristiano por mucho tiempo y también tenga un título o cargo en la iglesia, estará levantando un muro que lo separa de Dios. Estas personas deberían estar en el tercer o en el cuarto nivel de fe y comer alimento sólido, pero todavía están tomando leche y aún son carnales. Es como si estuvieran acumulando pecado tras pecado. Por eso, el muro que los separa de Dios es cada vez más grande. Deben derribar todo muro de pecado que los separe de Dios, incluso el que existe ahora. Sin embargo, están levantando uno nuevo. Para los que están en el primer o en el segundo nivel de fe, aun si pecan, tan solo se arrepienten y se alejan del pecado. Pero si los que están en el tercer nivel o en un nivel más alto cometen pecados que solamente los niños en la fe pueden cometer, eso es levantar un muro de pecado. Pero digamos que los que están en el primer o en el segundo nivel de fe cometen alguna obra de la carne. Si se arrepienten y le dan la espalda al pecado, pueden ser perdonados. Pero si los que están en el tercer nivel o en un nivel más alto hacen alguna obra de la carne, esto no puede ser perdonado. Es levantar un muro de pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque deberían estar comiendo alimento sólido, pero todavía están tomando leche. Saben lo que es el pecado, pero intencionalmente pecan sabiendo que es pecado. Eso enoja mucho a Dios. Dios no puede mirarlo porque está muy decepcionado. Debe estar protegiendo a sus hijos con sus ojos resplandecientes y sus huestes y ángeles celestiales, pero en este caso no puede proteger a estas personas. Dios estará tan avergonzado que tiene que apartar su rostro. Él se preguntará, ¿son realmente ciudadanos del reino de los cielos? ¿Están sus nombres en realidad escritos en el libro de la vida en el cielo? Y por eso apartará su rostro, porque estará muy disgustado. Para que me pueda entender mejor, digamos que está hablando conmigo en un salón y que le estoy contando algo con mucho entusiasmo, pero usted se está durmiendo. ¿Qué debería pensar de usted? Estaría muy avergonzado como para mirarlo. Pensaría, esta persona me menosprecia, ni siquiera escucha lo que le digo. Entonces, está ignorándome. Es una maleducada. No podría pensar otra cosa y no la miraría porque me sentiría muy avergonzado. Lo mismo pasa con Dios. Si conoce la palabra y la verdad, y si aún así pisotea esa verdad, como un perro o un puerco pisotea las perlas, como dice la Biblia, Dios Padre estará tan deshonrado que apartará su rostro. No podrá mirarlo. Lo mismo pasa con las huestes celestiales y los ángeles. Dios nos protege cuando vivimos en la luz y en la verdad. Pero si no lo hacemos, no podrá vernos. No podrá ni siquiera mirarnos. Por eso vendrán sobre nosotros pruebas, dificultades y enfermedades. Además, si estando en el tercer nivel de fe, se duerme durante el sermón, es como escupir el rostro de Dios. Cuando Dios me reveló esto, me dijo que era como escupir en su rostro. Esta clase de personas no recibirán respuesta a sus oraciones. Estará avergonzado de no poder ver a Dios. Y esto es como escupir en el rostro de Dios. Aquellas personas tratan de no dormirse durante la prédica, pero no pueden evitarlo. ¿Por qué? Es porque el muro de pecado entre ellos y Dios está siendo cada vez más grande. Deben derribarlo, pero más bien lo están levantando. Además, si antes juzgaban o murmuraban de alguien, nunca más deberán hacerlo. Este es un pecado muy serio. Por eso, si no derribe ese muro de pecado, el diablo, que hace que se duerma durante el servicio, no se irá. Si los que deben de estar en el tercer nivel cometen las obras de la carne o pecados que llevan a la muerte, no podrán ser perdonados a pesar que los del primer o del segundo nivel de fe sean perdonados si se arrepienten y se apartan de esos pecados. ¿Por qué? Como está escrito en Hebreos capítulo 6 y 10, pecaron intencionalmente sabiendo que eso era pecado.
Pecaron sabiendo que eso los conduciría a la muerte. Crucificaron otra vez al Señor, así que no pueden simplemente arrepentirse, aunque quieran hacerlo. Entonces, ¿cómo pueden ser perdonados? Deben arrepentirse completamente con lágrimas y con un profundo llanto, e incluso moqueando. Pero ese espíritu de arrepentimiento no viene fácilmente. ¿Cuál es el espíritu de total arrepentimiento? No es solo arrepentirse con lágrimas y flujos nasales. Por supuesto, deben llorar con un profundo llanto, pero hay dos clases de arrepentimiento. Incluso, algunos que no son creyentes pueden llorar moqueando porque son personas sensibles. Cuando fallecen los padres de alguien, los que realmente respetaron y sirvieron a sus padres se controlarán. Pero algunas personas, incluso hombres, llorarán fuertemente. Las nueras lloriquearán mucho. Algunos llorarán con verdadero dolor y otros simplemente llorarán. Debería sentirse avergonzado y tan triste delante de Dios por haber pecado, que su corazón debería llorar de arrepentimiento. Pero en algunos casos el arrepentimiento no es así. Por eso, los que en verdad no se arrepienten de esta manera, es decir, con un profundo llanto, vuelven a cometer el mismo pecado después de arrepentirse. Pero aquellos que en realidad se arrepienten completamente no vuelven a cometer otra vez el mismo pecado. Ellos sacarán también la naturaleza pecaminosa de su corazón. Esto es, si en verdad se arrepienten completamente. Pero si aún tienen la naturaleza pecaminosa, es solo un arrepentimiento momentáneo. Quizás el Padre no tenga en cuenta su acción una vez, pero si se repite 2 o 3 veces, Dios no aceptará su arrepentimiento, aunque lo haga con lágrimas y moqueando y con un profundo llanto. ¿Por qué? Es un falso arrepentimiento, no es verdadero. Esta clase de personas no se arrepienten de todo corazón. Por eso el Padre no los acepta. Por consiguiente, el primer, el segundo y el tercer nivel y los que están por encima son todos niveles diferentes. Los del primer y del segundo nivel no tienen la fortaleza necesaria para vencer el pecado debido a su poca fe. Su fe es tan pequeña como un grano de mostaza, pero procuran vivir por la palabra. Dios se deleita con ese simple hecho. Continúan escuchando la palabra de Dios y se esfuerzan por despojarse del pecado. De esta manera están avanzando hacia el tercer nivel de fe. Pero si los que están en el tercer nivel de fe o en un nivel más alto hacen las cosas que solo harían los del primer o del segundo nivel, Dios no puede considerar eso como verdadera fe. Por eso, la Biblia dice que si uno comete esos pecados no será salvo. Los que practican las obras de la carne no serán salvos. Seguirán construyendo una pared de pecado contra Dios. Es igual que pretender no haber escuchado la palabra de Dios e ignorarla luego de haberla oído por muchos años. Qué vergonzoso es esto. Por lo tanto, aunque ore y asista a los cultos de adoración, es difícil que reciba la llenura del Espíritu Santo y que obtenga fácilmente entendimiento espiritual. La palabra de Dios le debería parecer dulce como la miel del panal, pero algunos se duermen porque no la perciben de esa forma. Se cansan y se aburren. Algunos dicen que incluso 1 hora u hora y media es muy corto para la prédica, mientras que otros solo esperan que el culto termine lo más rápido posible. Cuando les viene una enfermedad o pasan pruebas o dificultades, no tienen confianza, así que no tienen la fe para recibir respuestas. Los que oran constantemente, aman a Dios y tratan de vivir de acuerdo a la palabra, lograrán resolver sus problemas rápidamente. La evidencia de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y como aman a Dios, si enfrentan un problema, doblan sus rodillas y oran. O vienen a la iglesia y oran, y por medio de la oración, sus problemas se resuelven y reciben respuesta a sus peticiones. Incluso sus oraciones son respondidas rápidamente, aun si se trata de alguna enfermedad. Por eso confían en Dios y por fe sus oraciones son respondidas. Pero si no tienen esta clase de fe, pensarán en el mundo como solución. Pensarán en ir al hospital y confiarán en los métodos del mundo. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice de estas personas:
Porque debiendo ser ya maestros, si ha sido cristiano por mucho tiempo, debería estar en la capacidad de enseñar, especialmente si nació en una familia cristiana. Sigue el pasaje. Repito, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aunque sea un anciano en la iglesia, una antigua diaconisa, un ministro o un siervo de Dios o líder, si todavía no se ha despojado de la ira, la envidia o los celos, y si aún juzga y condena a los demás, y especialmente si aún comete las obras de la carne, es solamente un bebé que está tomando leche. Continúa la cita, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, estas personas discernirán entre lo que es bueno y malo, y solamente seguirán lo bueno. Si usted es un maestro, debe hacerlo así. Deberá seguir y hacer solo el bien. Pero si está yendo tras lo que Dios aborrece, ni siquiera podrá discernir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, si es capaz de hacerlo, con toda seguridad seguirá el bien, porque sabrá que hay un juicio que viene. Como tiene experiencia en la fe, debería entender las cosas espirituales y entrar más rápido al reino espiritual. No obstante, no recibe más que reproches y amonestaciones, puesto que permanece en el nivel de fe de un niño. Espero que ninguno de ustedes se quede en esta etapa inicial de la fe. Los animo a que entren más rápidamente al mundo espiritual como los que buscan algo apasionadamente. Público televidente, ¿qué clase de morada y de recompensas recibirán las personas en el segundo nivel de fe? Con el primer nivel de fe irán al paraíso y no tendrán casas ni recompensas personales. Pero en el segundo nivel de fe estarán en el primer reino del cielo. En el primer reino del cielo recibirán al menos una casa personal o individual, una corona y algún premio. Una casa personal no quiere decir que sea un lugar privado o individual. Es como una propiedad pública. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 dice: si no lucha legítimamente, es decir, tienen que vivir por la palabra de Dios. De lo contrario, no es competir legalmente, de modo que no obtendrán la recompensa. Por eso se le llama una salvación no muy honrosa. Es decir, estas personas todavía creen en Dios y, por lo tanto, Dios no puede simplemente desecharlas. De modo que Dios aún así los salva y les permite entrar al paraíso. Esta es la salvación no muy honrosa. Ni siquiera obtienen una corona, no tienen recompensas, no ganan el premio. A menos que compitan de acuerdo a las reglas, no podrán obtener el premio. Lo mismo se puede aplicar para todo. En una carrera de 100 metros, en una maratón o en un juego de fútbol o de béisbol o de básquetbol, tenemos que obedecer las reglas. Hay ciertas reglas, deben seguir la ruta establecida, pero si conocen un atajo y deciden tomarlo, entonces, aunque lleguen antes a la meta, no obtendrán el premio, porque no obedecieron las reglas. Cuando corren en una pista, cada uno debe mantener su carril y no invadir el del competidor. Si lo hace, es descalificado a pesar de haber llegado antes a la meta y no obtendrá el galardón. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Dios recompensará al labrador que trabaja diligente y esforzadamente, porque ha trabajado y ha sembrado. Del mismo modo, aquellos creyentes que terminen la carrera de la fe obtendrán la victoria y entrarán al reino celestial. Recibirán coronas eternas. La corona para el primer reino de los cielos es la corona incorruptible
En realidad, solamente deberíamos decir que es simplemente una corona, pero se dice que es una corona incorruptible para indicar que estas personas superaron el nivel de la salvación del primer nivel donde no se obtiene ninguna corona. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 menciona: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos ustedes que están tratando de avanzar y obtener una mejor morada celestial y se esfuerzan por despojarse de sus pecados hasta el punto de derramar sangre, tienen que controlarse en todo. No hacen todas las cosas que quieren hacer. No aceptan todo lo que se les presenta o se les ofrece a primera vista. Se controlan, por eso tienen dominio propio en todas las cosas. Ellos, dice el pasaje, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, los que no ejercitan el dominio propio, sino que viven como les place, no recibirán ninguna corona ni la salvación. Sí, no recibirán la salvación. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por eso tenemos dominio propio y vamos por la senda angosta. No nos debería gustar el camino ancho. El camino de la salvación es la senda angosta. Aunque no se hayan despojado aún de toda su falsedad y engaño, el hecho de que han procurado poner por obra la palabra de Dios prueba que han participado en la carrera de la fe, buscando las cosas eternas e imperecederas. Por eso recibirán la corona incorruptible. En el primer reino del cielo hay casas, pero no son casas individuales separadas como los castillos. Se parecen en algo a los apartamentos en este mundo. En esta tierra, los condominios pudieran ser mejores que las casas independientes. Hay algunos departamentos que son excelentes, pero en el cielo es diferente. Allí no existe el robo y no necesitamos ningún guardián ni nada parecido. Por lo tanto, las casas independientes son mucho mejores que los condominios. Pero no es solo la casa, sino también el gran patio y jardín que incluye, para que pueda disfrutar de alguna instalación que le guste, como una piscina o algo parecido. Entonces, cuando tenga visitas, podrá entretenerse con ellos en la piscina, nadar y hacer otras cosas. Esto puede hacerlo solo en las casas, pero no en los apartamentos. Entre los que han visto el reino celestial, hay algunos que vieron casas que parecían apartamentos. En este caso, vieron el primer reino del cielo. Las casas en el cielo no están hechas con ladrillos y cemento, sino con materiales celestiales, como oro puro y piedras preciosas. No hay escaleras entre los pisos, sino hermosos elevadores. No hay necesidad de subir escaleras de ninguna clase. Tan solo entra al elevador y automáticamente lo lleva al piso que desea ir. Tal vez quiera ir al quinto piso. Un quinto piso es posible solo en el primer reino del cielo, porque ahí hay condominios. Pero en el segundo reino, en el tercer reino y en la Nueva Jerusalén no hay edificios altos. El espacio es tan extenso allí que no hay necesidad de construir edificios altos. Aun cuando no se presione el botón del piso deseado, el elevador automáticamente se detendrá en el piso donde quiera ir. Todo será automático y funcionará como usted desee. Una vez que entre en la casa, todo estará listo de modo que nada lo incomodará. Por ejemplo, si le gusta la música, tendrá instrumentos para tocar. Si le gustan los libros, habrá libros. También habrá un lugar de descanso hecho a su propio gusto. Cada casa está hecha y decorada de acuerdo a los gustos del dueño. Por lo tanto, incluso en el primer reino del cielo podrá sentir un gozo y una satisfacción ilimitadas. Sin embargo, en el primer reino del cielo, aparte de las casas, no hay propiedad privada. Por ejemplo, en este mundo, si hay un jardín en un condominio, es para uso de todos los residentes. Hay muchos hermosos jardines, campos de golf, piscinas y otras instalaciones para deportes, pero todas estas cosas no son para uso personal y privado, sino para uso común. En el primer reino no hay ningún ángel que les sirva en forma personal, sino que están ubicados en los lugares necesarios para cuidar de las diferentes instalaciones. Y cuando los hijos de Dios usan esas instalaciones, estos ángeles les ayudan. Por ejemplo, en el tercer reino del cielo se le concederá un ángel ministrador personal, pero en el primer reino del cielo no se le dará ningún ángel.
En el tercer reino del cielo tendrá ángeles para su servicio personal y en la nueva Jerusalén tendrá muchos ángeles. Algunos se preguntan y piensan, ¿qué haremos si vamos al cielo? ¿Nos aburriremos al pasar el tiempo? Algunos piensan de este modo, pero todo lo que uno disfruta en esta tierra lo tendrá también en el cielo. Y además, habrá otras cosas más divertidas, espléndidos banquetes, deportes y otros juegos. Habrá diversas clases de entretenimientos y salones para eventos especiales. También aprenderemos constantemente acerca del infinito reino espiritual. Además, puesto que no hay nada carnal en el cielo, no hay mentes de doble ánimo. Por lo tanto, una cosa como el aburrimiento no existe en lo absoluto. Cada instante estará lleno de gozo y de felicidad. Pero este mundo puede resultar muy aburrido. Incluso si tiene dinero, eso no quiere decir que no se aburrirá en este mundo. Aunque tenga todo lo que quiere, lo más probable es que en un momento dado llegue a aburrirse. Después de conseguir dinero, fama, autoridad, aún así se llegará a aburrir porque no hay nada más que podrá conseguir. Por eso también se deprimirá. Sin embargo, lo que tiene que recordar es que no debe estar satisfecho con el primer reino del cielo. No importa lo cómodo y feliz que este lugar pueda parecer. Les dije que incluso el paraíso, donde viven los del primer nivel de fe, es tan hermoso y maravilloso que no puede ser comparado con ningún lugar en esta tierra. No obstante ello, la diferencia entre el paraíso y el primer reino es tremenda. Por ejemplo, es como la libertad de un pez dorado en una pecera y la libertad de una ballena nadando en el Océano Pacífico. De ninguna manera se pueden comparar. ¿No cree que los peces en una pecera se sentirán un tanto sofocados e incómodos? Uno puede disfrutar viéndolos, pero es asfixiante para los peces. Bueno, puede que sea seguro para ellos, pero si pudieran nadar en un río o en el mar, ¿no piensan que se sentirían más libres? Las aves que están en jaulas viven muy tristes. ¿No sienten ganas de liberarlas? Qué feliz serían estas aves si pudieran volar por el cielo a través de los bosques. Pero bien, hay una cosa buena para las aves en casa. No tienen que preocuparse por su alimento. La diferencia entre el primer reino y el segundo reino es más grande que esta. La diferencia entre el segundo y el tercer reino, donde vivirán los hijos santificados de Dios, es como la diferencia que hay entre el cielo y la tierra. Es una dimensión diferente. No es necesario recalcar que la felicidad en la Nueva Jerusalén es mucho más grande que la del tercer reino. Pero con el limitado lenguaje y entendimiento en esta tierra, ni siquiera podemos explicar la belleza y felicidad del paraíso. Así que, ¿cómo podríamos explicar la Nueva Jerusalén? Nuestro Padre Dios anhela que usted tome posesión de la Nueva Jerusalén, la mejor morada que hay en el cielo, y que tome por la fuerza esa morada y entre allí. Entonces, no importará lo bueno que sea el paraíso y el primer reino, nunca se detendrá allí. Tiene que correr la carrera diligentemente hasta que pase al segundo reino y el tercer reino y llegue a la Nueva Jerusalén. Amigos, en el segundo nivel de fe procurará practicar la palabra de Dios, pero no la pone en práctica en su corazón entendiendo la voluntad de Dios contenida en su palabra. Trata de obedecer la palabra de Dios con un sentido de deber porque la ha aprendido. Esta es la palabra de Dios y debo obedecerla. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que guardemos el día del Señor, hay una razón para ello. Es el día que Dios bendijo y es una prueba que somos hijos de Dios espiritualmente al guardar ese día. Por eso, el diablo y Satanás no pueden causarnos pruebas ni dificultades. ¿Por qué no guarda todo el día del Señor? Dios nos dice que lo consideremos santo y es una bendición para nosotros. Si lo guardamos santo, es para reconocer la autoridad espiritual de Dios y Dios los reconocerá como hijos e hijas. Por eso los protegerá con sus huestes celestiales y ángeles y con sus ojos resplandecientes. Si entendemos en nuestro corazón el significado del mandamiento de Dios para guardar el día del Señor, no nos será difícil practicarlo. Podemos pasar el día con gozo y será de felicidad y plenitud para nosotros cuando vengamos delante de Dios para adorarle, alabarle y tener comunión con otros creyentes. Además, incluso si alguien le pide que vaya a algún otro sitio el día domingo, sencillamente piense que no es posible hacerlo en el día domingo. Pero la situación es un poco diferente si tan solo conoce, pero no entiende en su corazón.
Sabe que debe ir a la iglesia el domingo, pero tiene conflicto en su interior porque solo tiene ganas de quedarse en casa para descansar, o quiere salir con sus amigos, o hacer cualquier otra cosa. Una parte de su corazón quiere transgredir el día del Señor, pero también, a la misma vez, quiere guardarlo. Estas dos tendencias causan un conflicto en su corazón. Es decir, el deseo del Espíritu Santo es que practique la palabra y luche contra el deseo de la carne que le guía a seguir al mundo. Cada uno está en conflicto en su corazón. En ese momento, si su deseo de seguir al mundo es mucho más fuerte, puede fácilmente doblegar su deseo de ir a la iglesia. Por lo tanto, es muy probable que no guarde el domingo. Por el contrario, si el deseo del Espíritu Santo es mucho más fuerte, le será fácil vencer el deseo del mundo. Entonces, guardará el día del Señor. Esta lucha será más reñida si estas dos fuerzas son casi iguales. Si el poder de un lado es mucho más fuerte, ya sea que se trate del corazón de verdad o de falsedad, no habrá mucho conflicto en usted. Si su deseo por vivir en la verdad es más fuerte, fácilmente practicará la verdad. Y si su deseo por practicar la mentira es más fuerte, sencillamente seguirá la mentira. Pero cerca de la etapa intermedia del segundo nivel de fe, cuando las fuerzas de la verdad y de la mentira son casi iguales, uno tiene feroces batallas en su corazón. Por esta razón, Romanos capítulo 7, versículo 24 dice: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Como dije antes, usted podría lamentarse ahora o sentir que es difícil llevar una vida cristiana. Sin embargo, leyendo entonces los siguientes versículos podemos ver que Pablo finalmente venció y que estaba expresando su gratitud. Sin embargo, usted no sentirá que es difícil vivir la vida cristiana. En la medida que ore y se esfuerce y que siga los deseos del Espíritu Santo y practique la verdad paso a paso, el deseo de seguir la mentira llegará a ser cada vez más débil. Entonces, el anhelo por seguir la verdad se hará cada vez más grande. Por eso le será más fácil practicar la verdad. Mientras haga esto, su vida en la fe será más feliz y más llena del Espíritu Santo. Después de pasar por este proceso, cuando llegue al nivel de fe donde puede practicar la palabra, entrará al tercer nivel de fe. ¿Hasta dónde ha llegado? Por lo tanto, el tercer nivel de fe es llamado la fe para practicar la palabra. Es la etapa que viene luego de que uno toma leche y come alimento ligero y donde llega a comer alimento sólido en su fe. Le explicaré acerca del tercer nivel de fe en la siguiente prédica. Amigos televidentes, desde mi niñez, si decidía hacer algo en mi corazón, realmente intentaba lograrlo. No solo lo que prometía a otras personas, sino también lo que me prometía a mí mismo. Si no cumplía la promesa, yo mismo me imponía castigos, como dejar de comer, de modo que la próxima vez sí cumplía la promesa. Esto llegó a ser un hábito en mí y me fue de gran provecho en mi vida de fe. En cuanto escuchaba la palabra y la entendía, me decidía, y una vez que tomaba esa decisión, la ponía en práctica. A fin de que entre rápidamente en los niveles más altos de la fe, es muy importante hacer lo que se proponga en su corazón sin cambiarlo. Espero que obedezca a la voluntad de Dios tan pronto como la entienda y no cambie de decisión ni de actitud a mitad del camino. Oro en el nombre del Señor que Dios derrame su gracia y fortaleza sobre usted para que pueda llevar a cabo esto y que lo guíe más rápidamente al mundo espiritual. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo.
Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.